Decime qué página. Radio KDF, Montevideo, Uruguay. Aquí comenzamos una vez más una nueva edición del programa Alerta Últimos Tiempos. Y bueno, tengo a mi derecha a Ernesto Horta, en cabina de control a Lucas González y a Carlos Quiroga, que se está poniendo las pilas ahí con la máquina. Y bueno, ¿qué tenemos para hoy, Ernesto? Bueno, yo saludo a la audiencia y a los radios escucha, aquellas personas que también van a estar en contacto a través de nuestro canal en YouTube. Marco, yo también les arrimo un saludo fraternal, una bendición muy grande para aquellos que van a escuchar a partir de ahora, en el futuro, los videos que quedan colgados. Perfecto. Y también bueno, ya los saludé a los radioescuchas. Hoy vamos a tener un tema que yo creo que es muy importante y no vamos a hacer referencia, hoy sí vamos a hacer referencia a un versículo en particular, un versículo bíblico. Vamos hoy vamos a hablar sobre todo de Génesis capítulo 12 versículo 3, en el cual habla sobre las maldiciones, y yo creo que es un tema que tenemos que tratar porque creo que es algo que nos ayuda a nosotros como creyentes y también va a ayudar a mucha gente. Y después, bueno, vamos a seguir viendo el escenario sobre Israel. Hubo un enfrentamiento en estos días de la aviación rusa contra la aviación israelita, algo inaudito, algo increíble, sencillamente un testeo, no fue nada enfrentamientos reales, sino que lo están testeando. Yo creo firmemente que están tratando de ver cómo reaccionan los tiempos de reacción del pueblo de Israel ante una posible acercamiento, en principio, acercamiento a la frontera de Israel por las fuerzas militares, tanto de las coaliciones que están a la vuelta, como de Rusia totalmente, porque intervino con sus aviones dentro de la frontera de Israel y fue automáticamente neutralizado, porque realmente Israel está muy protegido por Dios, y yo creo que es obra de Dios y no creo que haya sido obra, bueno, hay intervención del hombre, pero creo que sobre todas las cosas está la intervención de Dios. Y además que Israel ya tiene experiencia en ese tipo de cosas, ¿no? Claro que sí. Ha sido sorprendido en dos oportunidades, y los han invadido los sirios en una oportunidad, y después una guerra preventiva que hizo Israel frente a Egipto también. Ya tienen como un conocimiento de lo que es Claro que sí, Marcos, están muy preparados, y yo creo que esto fue un testeo y lo vamos a hablar, y yo creo quizás no lleguemos a la profundidad que se necesita para ver en este momento el escenario en el cual se encuentra inmerso Israel y cómo se encuentran la frontera, todas esos grupos que están haciendo la guerra ahí cerca de la frontera, y ahora esta intervención israelí. Y después vamos a hablar un poco también de la situación de los israelíes en el mundo, cómo está el caso de Yemen, tanto como el caso de Uruguay y algunos otros casos que se han dado de esos atentados que se dan contra la gente del pueblo de Israel, sobre todo a las personas que salen a vacacionar o a hacer alguna actividad fuera de su país. Bueno, te agarra un terrorista y te mata, y es tremendo lo que está pasando para el pueblo de Israel. Entonces yo creo que son dos temas importantes que creo que podríamos tocarlo en el día de hoy. Entonces vamos a ir de repente a una cortina musical, vamos a ir a un tema musical para tratar de entonces profundizar inmediatamente. ¿Sí? ¿Te parece, Marco? Sí. Va, Dios te bendiga. Continuamos entonces con el programa Alerta Últimos Tiempos, programa que tiene como el objetivo de alertar sobre estos últimos tiempos, alertar a las personas, sobre todo alertar a los creyentes y a aquellas personas que no creen en Cristo, para tratar de encontrar un camino, para encontrar realmente un escenario mundial en el cual digan, bueno, esto que está sucediendo de acuerdo a la Biblia, ¿es o no es el momento en el que vivimos? Y ese momento en que vivimos hace realmente el reflejo de lo que estamos viviendo, de que la Biblia dice que lo vamos a vivir. Bueno, eso es el trabajo que nosotros en Alerta Últimos Tiempos creemos que estamos llevando adelante. Entonces, en el día de hoy nosotros queremos hablar de Génesis capítulo 12 versículo 3, en el cual dice: bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldicen, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Hoy en día nos estamos asistiendo o estamos encontrando, Marcos, y yo creo que esto es algo importante, estamos encontrando creyentes, y a veces creyentes de muchísimos años, de que no entienden de que nosotros, la iglesia de Dios, estamos insertos dentro del pueblo de Israel, no somos
una iglesia que está por encima del pueblo de Israel, sino que la Biblia dice que nosotros somos los pámpanos que hemos sido insertos dentro de la viña, hemos sido insertos en la viña de Dios, que la viña representa al pueblo de Israel. Entonces hay muchos creyentes, muchas personas que creen o que el pueblo de Israel tiene que ser un pueblo como lo trata el mundo, un pueblo menospreciado, un pueblo como que no tiene mucho sentido. Sin embargo, la Biblia dice que la gran importancia que le da al pueblo de Israel, no solamente porque es el pueblo de Israel donde Cristo vino, donde Cristo vivió, en realidad es donde Cristo nació. Entonces, por lo tanto, es la nacionalidad de Cristo. Nadie puede negar que Cristo fue judío, que Cristo vino en tiempos de Israel, en tiempos en que había un imperio romano que gobernaba sobre la tierra. Entonces nadie puede negar que Cristo es judío, nació. Y lo más importante de todo, no solamente que nació como judío, sino que aparte él es el rey de los judíos. Y no solamente eso, que en el libro de Romanos dice que la salvación vino por los judíos. Por los judíos. Entonces, una de las grandes preocupaciones que nosotros hemos estado viendo en la radio ya hace un tiempo es cómo las personas, cómo los cristianos, aquellos cristianos que se dicen ser cristianos, o sea, se dicen ser personas que pertenecen a Cristo, que creen en Cristo y son de Cristo, que cómo puede ser entonces posible que estas personas desmerezcan al pueblo de Dios. Yo no digo que lleguen al punto de maldecir al pueblo de Dios, porque llegar a ese punto, podríamos hablar de repente un personaje, un presidente de una nación que hace no mucho que murió, un personaje que se dio el gusto, se dio esa forma de maldecir al pueblo de Israel, decirlo en la prensa, decirlo en la radio, decirlo, y que todo el mundo conoce, y yo creo que muchos saben, y si aquellos no lo saben, que lo busquen, porque nosotros tratamos de no dar los nombres de las personas, sino que tratamos de que si surge algún interés por parte de las personas, busquen a este presidente, y vamos a decir, el presidente de Venezuela, que maldijo al pueblo de Israel, y cómo fue la muerte de este personaje, de este presidente, por haber maldecido al pueblo de Israel. Entonces tenemos suficiente evidencia en estos momentos para decir, bueno, que aquellos que se atreven a maldecir, en este caso es el extremo, o en algunos casos algo un poco más liviano, intentar invadir o intentar hacer lo que hacen actualmente los terroristas contra el pueblo de Israel, esa situación que se están dando sobre Israel de tratar de dañar al pueblo de Israel, tratar de asesinar judíos, tratar de asesinar hebreos, tratar de asesinar gente que pertenece al pueblo de Israel. Entonces esas cosas no son buenas para las personas, y sobre todo nosotros los cristianos que somos insertos en ese pueblo, que dependemos mucho de ese pueblo. Aparte, no nos debemos olvidar como creyentes que un día Dios, cuando empiece la eternidad, Él va a establecer su reino o su ciudad santa, va a estar en el propio Israel, va a ser la propia ciudad de Jerusalén, la santa ciudad de Jerusalén, que va a descender de los cielos. Cuando Dios haga la tierra nueva y los cielos nuevos, va a descender de los cielos y se va a posicionar en la tierra nueva que Dios va a hacer. Entonces, si somos creyentes y sabemos que Dios va a reinar desde Israel, poca cosa no sería para nosotros insultar al pueblo de Israel, maldecir al pueblo de Israel, o tenerlo de menos al pueblo de Israel, y tratar de dejar que cosas, que influencias como esas influencias que nosotros ya hemos hablado, influencias que suben del abismo, esas influencias oscuras que tratan de gobernar al mundo, tratan de conducir al mundo hacia lugares que no corresponden. Nosotros como creyentes, sumarnos a eso no es bueno, no hace bien para los creyentes. Y que el fondo de todo eso es un espíritu antisemita que está diseminado sobre el mundo. O sea, es un espíritu que pone ideas contrarias al pueblo hebreo, ¿no? El pueblo que originalmente fue el pueblo destinado por Dios para llevar su palabra a todas las naciones. Y no solamente eso, sino que el enemigo se dedicó sistemáticamente desde la creación hasta el tiempo de Jesús en atacar lo que iba a ser la simiente de Jesucristo, ¿no? Del león de la tribu de Judá. También la Biblia dice que, bueno, que no solamente dice que la salvación viene de los judíos, Jesús decía que las palabras son espíritu, mis palabras, decía, son espíritu y vida. O sea, que de las palabras de las personas hay espíritus en las palabras de las personas, y hay palabras que son para bendecir a otros, y hay palabras que son para maldecir a otros. O sea, quizá
no te diga, bueno, te maldigo, fue así, literalmente, pero el espíritu está ahí, el espíritu para dañar a la persona está ahí. Puede decir otra cosa, o otra palabra, no directamente vinculada con la palabra maldición, pero está la intención en el corazón de esa persona de dañar la vida de otra persona. Es verdad, sí, hay una promesa, como tú leíste en Génesis, es una ley espiritual: maldeciré al que te maldijere y bendeciré al que te bendijere. Eso es una promesa que Dios le dio a Abraham, al padre de la fe. O sea, hay leyes en la Biblia que son leyes espirituales, así como nosotros sabemos que si tenemos un vaso con agua y lo soltamos de la mano, cae al piso. No, ¿por qué? Porque sabemos que obedece a una ley, a la ley de la gravedad. No vemos a la ley de la gravedad. No la podemos ver. No podemos ver la fuerza que la Tierra ejerce sobre los cuerpos, pero sabemos que ahí está. Tenemos pruebas que ahí está. Y esto es lo mismo. O sea, hay palabras, hay enseñanzas en la Biblia donde donde nos muestran que hay promesas y hay palabras que son leyes espirituales, leyes que gobiernan el mundo espiritual. Por ejemplo, la ley de la siembra y la cosecha. Eso es clarísimo. Dice que el que siembra escasamente segará escasamente, el que siembra abundantemente cosechará abundantemente. Son leyes. Hay un pasaje donde Jesús maldice una higuera y quedan todos sorprendidos. ¿Cómo? Dice, y Jesús dice: si tuviera fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte, quítate de ahí, y ese monte te obedecería. Esa fe es sustancial, existe, es tangible. O sea, es una ley, se cumplen. No lo vemos nosotros, no lo entendemos porque es algo que sobrepasa la razón humana, pero ahí está. Hay un mundo de tinieblas y hay un reino de tinieblas y hay un reino de luz. Y sabemos una cosa también, ya de paso lo quiero decir, al cristiano hay una cosa que le rechina en el oído: es la obediencia y la sujeción. La palabra obediencia y sujeción a veces a muchos nos ha rechinado en el oído. Pero el reino de las tinieblas no está dividido. Hay una parte donde los fariseos le dicen a Jesús: tú por el dedo de Belcebú echa fuera a los demonios. Y Jesús le contesta: si yo por el dedo de Belcebú echara fuera a los demonios, de cierto el reino de las tinieblas estaría dividido. Cosa que no es cierto. O sea, el reino de las tinieblas no está dividido. El reino de los cielos no está dividido. La iglesia de Jesucristo, la novia que va a venir a buscar Jesús en el arrebatamiento, no está dividida. Los que están divididas son las congregaciones, que ahí entramos en otro tema. Sí. O sea, porque es una iglesia dentro de otra iglesia. Hay quienes, como tú leías en el programa pasado: dos estarán en una cama, el uno será tomado, el otro será dejado. Dos estarán en el campo, el uno será tomado, el otro será dejado. Hay dentro de una denominación, dentro de una organización humana, está la iglesia de Jesucristo, los que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida. Y hay otras personas que tienen el nombre escrito en la nómina de la organización humana, en la nómina de la iglesia, y estamos todos juntos. Es más, hay un pasaje donde Jesús también es una ley espiritual, donde nombra la parábola del trigo y la cizaña. Jesús le dijeron: ¿qué hacemos con la cizaña? ¿La sacamos? Y Jesús dijo: no, la cizaña la dejan porque si sacan la cizaña pueden sacar el trigo. Déjenlo que crezcan los dos juntos. Y los ángeles, cuando vengan desde los 4 puntos de la tierra, van a separar al trigo en el granero y a la cizaña va a ser quemada en el fuego. Y bueno, así también es esta ley que le dice que le dice Dios al padre de Abraham: maldeciré al que te maldiga y bendeciré al que te bendiga. Que todavía no era judío Abraham, porque Abraham fue sacado ¿de dónde? Fue sacado de otra tierra, donde había otra cultura, otras creencias.
después, más adelante, en la historia de la Biblia, empezamos a ver cómo se empieza a constituir la nación hebrea, y empezamos a ver cómo es el linaje, hasta llegar al linaje de Jesucristo, ¿no? Pero en un principio todas las promesas de la Biblia que son para Israel siguen siendo para Israel. Nosotros nosotros somos injertados en el olivo natural, que es Israel. O sea, la iglesia de Jesucristo, o sea, los que no somos israelíes, los que no somos de otro lugar, también formamos parte de un Israel. Somos parte de Israel también, porque estamos somos injertadas a la rama natural. O sea, formamos parte de Israel también, de forma espiritual, Jesús, claro, Jesús, también Jesús, en un pasaje ahora que me viene a la mente, decía, he aquí un verdadero israelita en cuyos labios no hay engaño. O sea, hay un verdadero Israel, hay un Israel espiritual, ¿tá? Y estamos injertados al olivo silvestre, como es, al Israel. Y bueno, y eso también es otra ley, eso es tal cual. O sea, nosotros si despotricáramos de los judíos, estaríamos despotricando también, en parte estaríamos despotricando también de nosotros, porque estamos injertados a ese olivo verde. Formamos parte de ellos, aunque no lo entendemos cómo, pero estamos formando parte de ellos, formamos parte de ellos. Claro que sí, Marco, bien tu intervención, muy buena. Es así, digo, como vos decís, nosotros somos parte de Israel, y desconocer al pueblo de Israel como algo que está allá, como que algo que son los malos, los terribles que mataron a Cristo, es un error, porque realmente Cristo murió por todos nosotros. Pero la salvación, dice la Biblia, que es personal, ¿no? Dice, yo soy salvo si mantengo una vida digna, una vida de santidad delante de Dios, si creo en Cristo, acepté a Cristo como Salvador, me bauticé y cumplí con todos los requisitos doctrinales que están en la Biblia, no los dogmas de hombre, no eso de cosas que los hombres dicen y te lo venden por $5.000, no, eso no. Yo hablo de lo que la Biblia realmente dice. Entonces, nosotros somos salvos a través de Cristo. Los israelitas también son salvos a través de Cristo, pero sobre todas las cosas son un pueblo de Dios que Dios escogió desde la antigüedad, desde Abraham, como bien decís, Marco, desde muchos tiempos atrás. Nosotros entonces, Cristo vino por ese pueblo, nació en ese pueblo y es de esa nación. Y nosotros como creyentes, o muchos de los creyentes, quizás tú que me estás escuchando en estos momentos y no entendés esto de que Israel tiene que ser una ciudad, un pueblo bendito, Israel tiene que ser bendecido por todos nosotros, por todos los que somos creyentes, es así porque la Biblia lo dice. Entonces es parte de esa doctrina, o parte de esa ley que decís, Marco, de que los creyentes tenemos que tener cuidado cuando hablamos sobre el pueblo de Israel. No solamente porque vamos a decir algo en contra de ellos, sino porque el enemigo está buscando destruirlo a Israel. Y nosotros estamos hablando del pueblo de Israel como como el reloj que Dios tiene, como ese papiro que Dios tiene escrito para los seres humanos a través del pueblo de Israel. Entonces, todas las escrituras están basadas en el pueblo de Israel, y nos transfieren a nosotros que somos los creyentes. Y no tener una postura firme sobre el pueblo de Israel, tener una convicción exacta como creyente, como persona que somos hacia el pueblo de Israel, estamos abriendo una puerta que está permitiendo a las personas que sí quieren dañar al pueblo de Israel, a las personas que sí quieren hacerle daños al pueblo de Israel, entonces estamos permitiendo que sí lo hagan. Y yo creo que como creyentes no debemos permitir, sino tener una postura hacia el pueblo de Israel, decir, bueno, el pueblo de Israel es el pueblo de Dios, es dónde está la palabra de Dios, de dónde vino la palabra de Dios. Entonces nosotros como creyentes debemos defender eso, no solo por defenderlo porque nosotros así lo creemos, defenderlo porque la Biblia dice, la Biblia nos los está mandando, como creyentes lo debemos hacer. Y nosotros siempre insistimos que bueno, si no te conforma lo que estamos diciendo, si crees que lo que estamos diciendo está un poco errado, bueno, siempre aconsejamos que vayan a la Biblia, busquen a la Biblia las referencias, le pidan a Dios luz
para tratar de que Dios los guíe sobre la palabra que es viva y que es eficaz. Entonces van a entender el por qué creemos o por qué decimos, de acuerdo a lo que dice la Biblia, de que al pueblo de Israel hay que bendecirlo y no maldecirlo. Y no solamente llegar al extremo de repente, como decíamos, de maldecir, sino descuidarlo, tratar de afiliarnos a ciertas corrientes humanas o ciertas posturas humanas, aquellas posturas que dan ciertos seres humanos para tratar de dañar al pueblo de Israel. No importa cómo se haga, no importa de cómo lo lleven adelante, sino tratar de evitar que nosotros seamos parte de esas cosas, sino que decir, bueno, Señor, nosotros nos apartamos de estas cosas, no queremos ser parte, porque aparte la palabra que viva y eficaz lo dice así, sino que queremos, Señor, que tú también intervengas para que nosotros no nos veamos comprometidos en esa situación. Porque en definitiva somos seres humanos que pertenecemos a colectividades distintas. Y cuando somos de colectividades distintas, por ejemplo, nosotros somos de una colectividad que somos de Uruguay, ellos pertenecen a una colectividad que son judíos, que son hebreos, entonces somos distintos, pero como iglesia somos iguales. Somos iguales. Porque la salvación viene de ellos y nosotros somos salvos gracias a ellos. Entonces tenemos que estar agradecidos por la asistencia de este pueblo y no tratar de tener una postura que vaya en contra de este pueblo. Entonces me parece que es importante aclarar estas cosas, porque estas cosas son las que van a ayudar a mañana a las personas, son las que nos van a ayudar a nosotros y van a ayudar al pueblo de Israel, de todo punto de vista. Entonces yo creo que es importante este tema, Marco, yo digo, lo vengo pensando de hace un tiempo, y creo que las personas que nos escuchan tienen que ser conscientes de que tenemos que amar al pueblo de Israel y no tratar de tomar posturas. Yo no digo ser neutrales, porque digo, es muy complicado ser neutrales cuando sos cristiano. O la Biblia dice, o sos de la sombra, de la oscuridad, o sos de la luz. No hay postura dentro. Estás de un lado o del otro, no podés ser tibio, dice la Biblia. Tenés que tomar una postura. Bueno, esto es postura, esto es, nos evita estas cosas, estar pensando en cosas distintas, y nos evita estas cosas, estar en una postura tibia. Y también tenemos que analizarlo nosotros, porque por ahí tomamos una postura y estamos jugando mal a la nación de Israel. Y al jugar mal a la nación de Israel, nos estamos tirando contra Dios. Estamos pateando el clavo, estamos dando cosas contra el aguijón, como le dijo Jesús a Pablo. La tierra de Israel es tierra de Dios. Dice acá tengo unos pasajes acá en la Biblia, en Génesis 13 del 14 al 17. Y Jehová dijo a Abraham después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. Y después en Génesis 15, 18, 21, dice: en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los calmoneos, los heteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. El río de Egipto es muy probablemente lo que hoy se conoce como Wadi el Arish, el límite meridional de Judá. También se le conoce como torrente de Egipto, el cual va a desembocar al mar Grande, al mar Mediterráneo. En los días del rey David y su hijo el rey Salomón, Israel ocupó toda esa zona específica, esa zona geográfica, hasta el río Éufrates, ocupando por tanto mucho del territorio de lo que es la actual Siria. Hoy vemos, por ejemplo, que hay que están los palestinos, ¿no? Que quieren ocupar una parte de ahí de la franja, pero en realidad es todo tierra de Israel. O sea, Dios se lo prometió a Abraham en el principio de la historia de la humanidad. O sea, todo eso pertenece a Israel, es tierra de Israel. Y ahí va a descender la Israel espiritual cuando después, cuando venga el Señor en las nubes,
se lleva a su iglesia, y cuando venga el Señor con su ejército al valle de Armagedón, va a descender un Israel espiritual en ese mismo territorio de que quieren sacar a los judíos, ¿no? Que es la tierra de ellos, es la tierra de ellos. O sea que esto es un plan del maligno, no es ni más ni menos que un plan del maligno. Quiere acabar con la descendencia de Dios. Y si nosotros pateamos contra los judíos, estamos pateando también contra nosotros mismos, porque nosotros estamos injertados en ese olivo, en el olivo natural. O sea, la iglesia de Jesucristo, la novia de Jesucristo, somos todos. Somos los occidentales, y que hemos sido redimidos por la sangre del Cordero, y son también judíos que han sido redimidos por la sangre del Cordero. Estamos todos. O sea, no estamos, o sea, no cabe en la imaginación de un cristiano maldecir al pueblo de Israel. O sea, porque y ni sabe lo que hacen, porque acabamos de decir que hay una ley espiritual. Si tú maldecís al pueblo de Israel, Dios te maldice. O sea, y de una maldición del enemigo podés escapar si acudís a la misericordia de Dios. Pero si es una maldición de Dios, ¿quién te salva? Sí, bien los dichos, sí. Marcos, digo, ¿quién te salva de una maldición de Dios? Digo, como dije hace un rato, tenemos la evidencia, un presidente que hizo, que se tomó esa postura, porque fue una postura que estaba una corriente que estaba circundando alrededor. Yo recuerdo que cuando él toma esa postura también estaban las naciones hablando en el momento en que querían generar o crear el Estado de Palestina. Era en el momento de mayor efervescencia sobre esta temática, sobre crear el Estado para... ¿Y cómo está esa nación hoy económicamente? Cuyo presidente fue terrible, no tiene fondo, todavía no han tocado fondo, por lo que he leído y por algunos seguimientos que le he hecho a esta nación, no ha tocado fondo. Hubo derramamiento de sangre terrible, es tremendo lo que está pasando. Tenemos que ver también, acordarnos cuando Jesús fue a ser crucificado y Herodes lo interrogaba, y Jesús le dijo: tú eres autoridad porque mi Padre te puso por autoridad. Las autoridades son puestas por Dios para bendición o para maldición de una nación. O sea, todas las autoridades son puestas por Dios. O sea, y la autoridad de la nación es la cabeza de la nación. O sea y la maldición comienza por la cabeza y sigue hasta los pies. Se derrama hacia la nación. Y se derrama hacia la nación. Sí, claro que sí. Entonces, está visto desde ese punto de vista, sí, como una pirámide que arranca arriba y termina abajo. Digo, no ha terminado para esa nación las dificultades, porque están buscando cambios, pero yo creo que los cambios pasan por realmente una apertura de parte de Dios y un arrepentimiento de parte de la postura que ellos tienen, porque es una postura tremenda con respecto al pueblo de Dios, con respecto al pueblo escogido de Dios. Entonces ellos, yo creo que aún no van a tener una luz real, una luz definitiva con respecto a la situación de ellos, si no toman esa posición de arrepentirse de las cosas. Pero está complicado porque ellos están afiliados a una ideología que actualmente está circundando el mundo, que también, si bien todavía no se manifiestan en contra del pueblo de Israel abiertamente, sino que andan ahí medio, como decimos los uruguayos, chichoneando con unos y con otros, tratando de perjudicarlos, pero en algún momento va a haber una postura de esta nación contra el pueblo de Israel. Y claro, y no va a terminar bien, porque ellos están detrás de una ideología cuya base es atea. O sea, y sabemos que el ateísmo tiene sus leyes morales y tiene sus principios filosóficos diferentes a los de los creyentes, a los de los cristianos. O sea, no tiene un final feliz realmente. Y no o sea, ahora me viene a la memoria un poco lo que pasó con Babilonia y Jonás, cuando Jonás predicó, cuando Dios le habló a Jonás de lo que iba a pasar en Nínive, y Jonás fue a Babilonia, y bueno, y ahí se arrepintieron, y Dios se volvió de lo que le iba a hacer. O sea, Dios también se arrepintió, los perdonó, claro, tuvo misericordia. Pero tuvo misericordia de la nación entera. De la nación entera, claro. No solamente de sus... Porque desde el rey hasta los animales, empezando por el rey se rasgó las ropas
y proclamó ayuno para toda la nación. Comenzó, la cabeza se arrepintió y se arrepintió toda la nación. Y después y Dios restauró esa nación. Exactamente. Eso es lo que bíblicamente lo que veo realmente, que si no se arrepienten, Dios no va a permitir que esta nación resurja. Y el daño es muy grande porque era una nación muy rica. Yo recuerdo de que este presidente del que estamos hablando había venido por Latinoamérica cuando llegó a la presidencia, instauró algunas doctrinas económicas que dieron muchos resultados para América Latina y muchos resultados para nuestro país, Uruguay también. No voy a desconocer las cosas buenas que este presidente hizo y las cosas buenas que vinieron de este país. Pero las cosas buenas, tanto como para uno o para otros, en segundos se pueden caer, en segundos, porque el presidente en su mejor momento tuvo esta postura, que no es una muy buena postura y no fue una buena postura para esta nación. Entonces, lo que queremos traer como reflexión, queremos traer para la gente que nos escucha, aquellos tanto cristianos como no cristianos que nos escuchan, es alerta, estar alerta con respecto al pueblo de Israel, alerta con respecto a los que piensan otro y tratar de evitar de esos pensamientos que van contra el pueblo de Israel. Yo no digo que no se critique de repente algunas accionar, yo no estoy hablando de eso, porque todos tenemos posturas y todos podemos, decir, bueno, me parece que esto que está haciendo fulano o esta nación, es criticable, pero es una postura. Nadie quiere ver una muerte, nadie que estamos en contra, obviamente, de la violencia, de matar a alguien, eso es una cosa, porque en todas las naciones pasan cosas. Tampoco vamos a ser tan ciegos de decir, bueno, ellos, si este pueblo hace cosas y los otros son tan buenos y tan pulcros que no sucede. No, en todas las naciones. Si no, pregunten en Centroamérica y en Norteamérica, y en una nación que está en el norte, que tiene un problema con la droga, que tiene unos problemas con los carteles, si no hay daño y no hay destrucción también hay. Entonces, reconozcamos nuestra postura, somos críticos con respecto a ciertas cosas, sí, claro que sí, pero una cosa es tratar de estar en contra y llegar al extremo de la maldición o al extremo de ignorar lo que hacen otros y decir, bueno, que culpa no, sino que también tenemos que tener una postura crítica, seria. No una postura tampoco de esas posturas que se toman de, bueno, tiro la piedra, cacería de bruja, o tiro la piedra y le escondo la mano, cosas como esas, no. Ser realmente tener la evidencia y la postura real, no llegar a los extremos como han llegado otros. Y también quería agregar una cosa, que también sobre ese tema de que muchos creyentes hablan mal de los judíos, también se debe a algo que está circulando por la iglesia hace tiempo, una llamada teología del reemplazo, cuya definición veremos que está fuertemente basada en la posición postmilenarista y por tanto dominionista, o sea, el reino aquí y ahora, y reconstruccionista, y muy emplazada en el sector neopentecostal, así como en sectores conservadores dentro del ecumenismo. Por tanto, bajo fuerte influencia del catolicismo romano, entre otros, está trayendo tal confusión al tanto que es preciso abordar el asunto con rigor y amplia exposición. Así pues, definiendo los términos, la llamada teología del reemplazo es la que enseña que todas las profecías, promesas, bendiciones y beneficios de Dios concernientes a Israel pasaron a la iglesia cuando Israel rechazó al Mesías, y que por lo tanto Israel como tal es cosa del pasado y es actualmente como a cualquier otra nación secular sobre la tierra en adición, arrastrando y sufriendo todas las maldiciones que se encuentran en la Biblia. Hay una teología que toman del Antiguo Testamento promesas que son específicamente hechas por Dios para Israel y que la toman como si fuera para la iglesia occidental. O sea, y Dios no interrumpió su trato con Israel, para nada. Dios no interrumpió su trato con Israel. Dios nos llamó ¿para qué? Para provocar a celos a Israel. O sea, Dios en su momento va a quitar el velo de Israel. Ya sabemos qué va a pasar en el Apocalipsis con los 144.000 y que Israel va a ser salva, Israel va a ver todos los juicios de Dios en la tierra,
y van a ser salvos, van a ser preservados, ¿no? El enemigo no lo va a poder tocar, no le va a poner una mano no le va a poder poner una mano encima. O sea, el trato de Dios con Israel, con los judíos, sigue, no perdió vigencia, sigue vigente. O sea, pero hay facciones dentro de la iglesia que dijeron, bueno, Israel ya fue, ahora las promesas son para la iglesia, y oran pidiéndole a Dios profecías y promesas que no son para nosotros, son para los judíos, de ahí el tal grado de confusión que hay dentro de la iglesia, y el tal grado de confusión que hay dentro de los creyentes, que bueno, que muchos han comenzado a agarrárselas con los judíos, otros creen, viste, como ya sabes, como creen en la cruz de sal, y bueno, y ahí tenés todo un sinnúmero de distintas hierbas que hay, que están circulando por acá, por la iglesia. Pero hay teologías, el enemigo ha infiltrado teologías dentro de la iglesia que han desviado, que han pervertido, digamos, lo que es la sana doctrina, la palabra de Dios, ¿no? Han desviado más bien cómo los creyentes debemos ver al pueblo de Israel. Claro, exactamente. Que es tremendo eso, es tremendo. Que digo, terrible, porque digo, cada creyente, orar por uno mismo, orar por la iglesia y orar por las autoridades y orar por el pueblo de Israel. Todo creyente lo debería hacer, más o menos en ese orden, agregando alguna cosa más, alguna cosa menos, pero tendría que estar siempre en las oraciones, porque dice que si bendecimos a Israel seremos benditos, y si hay alguien que no es creyente y bendice a Israel, también será bendito. Cuentan la historia, Marcos, digo, la historia en Uruguay, y la he escuchado muy reiteradas veces, que cuando la nación, cuando se reunió la ONU, antes que Israel fuera nación, antes de que Israel fuera lo que hoy es la gran nación de Israel, dice que todas las naciones habían votado para que Israel recibiera su tierra y estuviera en su lugar, y uno de los votos fue de Uruguay. Dicen que fue el voto decisivo el que definió que ellos estuvieran en el pueblo, en ese lugar, en esa tierra. Y dicen mucho, y cuentan los creyentes de esos tiempos, y algunas historias que han venido hasta hoy en día, que Uruguay fue muy bendecido a partir de ese momento. Después pasaron lo que pasó, digo, pero yo me refiero a lo que cuentan, la historia, lo que cuentan que el voto desarticuló realmente la situación para Israel y le dio muchas bendiciones a Israel porque fue una nación, y aparte muchas bendiciones para Uruguay. Entonces, y hasta el día de hoy lo siguen recordando ellos. Y ellos hasta el día de hoy lo siguen recordando. Pero si vos tomás en contraposición a partir del 2009, cuando por ejemplo el presidente de Estados Unidos toma posesión de poder, y a partir de ese momento vos vas en contraposición a eso, cuando el presidente se pone en contra de Israel, comienza a sacarle el apoyo al pueblo de Israel, comienzan a suceder cosas en ese territorio que hasta ahora sigue la trayectoria, la hemos analizado, una trayectoria que ha culminado y seguirá yendo cosas terribles como las que les están pasando. Si bien para ellos todavía no son cosas que le hagan mucho daño, pero ya va a venir el momento de los grandes daños. Pero ellos como que se opusieron a Israel y después se opusieron a Dios y crearon leyes que han ido en contra de Dios, pero en principio este presidente de Estados Unidos se opuso totalmente contra Israel. Y yo creo que el clima de esta situación hubiera sido que hubieran sacado totalmente el apoyo a Israel y hubieran votado lo que todos quieren que se vote, que es el Estado de Palestina, que esta nación todavía se opone, pero vamos a ver hasta cuándo se va a oponer. Entonces hay evidencia suficiente para decir, bueno, si alguno que quiere buscarla, bueno, la puede buscar en internet, puede cliquear, y hay mucho material que le van a explicar estas cosas, lo van a llevar adelante para que la gente entienda de cómo algunas naciones son muy bendecidas porque en su momento apoyaron a Israel, como esta propia nación del norte que en su momento apoyó y fue muy bendecida. Las cosas fueron imperio que gobernó el mundo, ¿no? Esta nación que hoy está perdiendo postura y hoy
está perdiendo posesión. ¿Por qué? Porque no solamente están haciendo leyes en contra de Dios, en contra del Cordero de Dios, sino que también están oponiéndose también contra el pueblo de Israel. Y si ellos llegan a cruzar el límite como lo cruzó este presidente, van a sufrir terriblemente. No lo han cruzado, sino han perdido apoyo. Han perdido mucho apoyo y han apoyado menos al pueblo de Israel, y eso hace que esa nación esté en decadencia. Entonces, mirando todas esas evidencias, yo creo que entonces nosotros como creyentes tenemos que estar alerta, abrir los ojos, leer la Biblia y ver con respecto a la Biblia los parámetros con los que nosotros tenemos que manejarnos para tratar de no caer en una situación complicada. Y así como vos me dijiste de lo que le puede pasar a una nación cuando maldice Israel, ¿qué le podría pasar a una congregación si hay creyentes dentro de ella que maldicen a Israel, que juzgan mal a Israel? Bueno, yo no tengo suficiente evidencia, Marco, como para emitir... Mirando lo que pasa afuera, lo que pasa en esas naciones, no es nada bueno. No es nada bueno. Así que si vos decís, traspolás eso a las congregaciones, lo más probable es que a esas congregaciones no le vaya bien. Estoy totalmente de acuerdo. Dice, si la iglesia desde el principio hubiera entendido el claro mensaje de estar injertada en el olivo, entonces el triste legado del odio antisemita que ha estado en ella hubiera sido evitado. El error de la teología del reemplazo es como un cáncer en la iglesia que no solo ha impulsado a violar la palabra de Dios en cuanto a los judíos de Israel, sino que nos ha constituido instrumentos de odio y no de amor en el nombre de Dios. La palabra de Dios enseña que el Señor resiste a los soberbios y la soberbia es puerta abierta a la apostasía, en la que lamentablemente muchos están o van de camino, y también razón para que los ojos del Señor se vuelvan en su momento de nuevo hacia su pueblo Israel, tal y como está profetizado. Dice acá en Romanos capítulo 11, versículo 23 al 26, y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Pero si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuántos más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Acá volvemos, o sea, el plan de Dios para Israel no terminó, está ahí en stand-by, digamos, pero sigue. Claro que sí, Marcos, digo, es impresionante lo que la palabra de Dios dice y cómo habla y cómo hace referencia al pueblo de Israel. Entonces nosotros, para ir terminando, me parece ya, Marcos, es bueno que hemos traído hoy esta reflexión, es como una alerta para aquellos que nos escuchan, para aquellos que están en contacto con nosotros, para que, bueno, tengan cuidado, sobre todo en estos últimos tiempos, estos tiempos muy difíciles, con las cosas que están circulando a nuestro alrededor, sobre todo en las redes, sobre todo en aquellas predicaciones que a veces, hay predicaciones que no hacen alusión directamente a este tema, decir, bueno, vete contra la piedra o contra el aguijón, sino que van sembrando de a poco algunas cosas que van poniendo, ¿no?, dudas en la mente de las personas y en el corazón de las personas, que terminan esas personas haciendo lo que Dios no quiere que hagan, y es oponiéndose al pueblo de Israel, o peor aún, llevando al extremo de emitir algún tipo de maldición contra algún ciudadano del pueblo de Israel o hacia el pueblo de Israel. Criticar, sí; tener una visión objetiva, sí, sobre la situación. Claro que sí, digo, nosotros la tenemos sobre todas las cosas, pero ojo con pasarse, con fundamento, ¿no? Claro, siempre con fundamento, no pasarse a los límites y hacer acuerdos con ciertas doctrinas o con ciertos lineamientos que nos pueden involucrar y llevar por mal camino. Entonces hago acuerdo con Marcos sobre que si una nación pudo haber sido, no irle mal de tener mucha abundancia, haber sido una gran nación, yo creo que también las congregaciones pueden transitar por algún tipo de esas cosas si no se arrepienten o no se alertan en su momento. Pueden, claro que sí, yo creo que esas cosas pueden suceder. Bueno, entonces estemos alertas, tratemos de ver cómo hacemos las cosas, en qué tipo de conversación nos metemos,
qué tipo de palabras emitimos, porque las palabras de los creyentes son vivas y son eficaces también, ¿no? y esas dan vida, y también porque son palabras que en definitiva vienen de Dios, vienen de la Biblia. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con lo que hacemos, sobre todo nosotros los creyentes. Y si no sos creyente, bueno, te aconsejamos, te pedimos que vayas a la Biblia, leas la Biblia, sobre todo los capítulos y versículos que hemos hecho referencia, y bueno, y si después de leer todo eso te convenciste, o si Dios te dio luz, bueno, te convendría comenzar a transitar por un camino distinto, aceptar a Cristo como Salvador, aceptar que el pueblo de Dios es ese que está ahí, y que todos nosotros tenemos que tener cuidado cuando nos referimos a Él, porque el enemigo lo quiere destruir, igual que nos quiere destruir a nosotros. No me resta más que decirte, bueno, nos encontramos de mi parte hasta el sábado, y muchas bendiciones. Bueno, te vuelvo a recordar que estamos en Radio KDF, Montevideo, Uruguay. Nosotros estamos ubicados en Jaime Civil 2828, en nuestro templo. Vamos a pasar una serie de anuncios. Los días sábados a las 16 horas es el CMF, es una reunión de mujeres dentro de la iglesia, así que si estás escuchando, estás invitada todos los sábados a las 16 horas, acá en Jaime Civil 2828. Hoy, todos los sábados también, el culto de jóvenes a las 20 horas. Los jueves tenemos nuestro culto de oración a las 20 horas. El domingo nuestro culto general, mañana a la hora 10. Y la escuela bíblica para niños, también a la misma hora. El viernes 15 de abril va a comenzar la fraternidad de varones. Viernes 15 de abril a las 20 va a ser la primera reunión del año 2016. Atención, varones de Catedral de Fe. Y bueno, ¿qué se hace en la fraternidad de varones? Sí, lo digo yo, que bueno, tengo poca concurrencia, pero bueno, yo tengo que apoyar todas las áreas que hay dentro de la iglesia. Está contra el pueblo de Israel, esa situación que se están dando sobre Israel, de tratar de dañar al pueblo de Israel, tratar de asesinar judíos, tratar de asesinar hebreos, tratar de asesinar gente que pertenece al pueblo de Israel. Entonces esas cosas no son buenas para las personas, y sobre todo nosotros los cristianos, que somos insertos en ese pueblo, que dependemos mucho de ese pueblo. Aparte, no nos debemos olvidar como creyentes que un día Dios, cuando empiece la eternidad, Él va a establecer su reino, o su ciudad santa, va a estar en el propio Israel. Va a ser la propia ciudad de Jerusalén, la santa ciudad de Jerusalén, que va a descender de los cielos. Cuando Dios haga la tierra nueva y los cielos nuevos, va a descender de los cielos y se va a posicionar en la tierra nueva que Dios va a hacer. Entonces, si somos creyentes y sabemos que Dios va a reinar desde Israel, poca cosa no sería para nosotros insultar al pueblo de Israel, maldecir al pueblo de Israel, o tenerlo de menos al pueblo de Israel, y tratar de dejar que cosas, que influencias como esas influencias que nosotros ya hemos hablado, influencias que suben del abismo, esas influencias oscuras que tratan de gobernar al mundo, tratan de conducir al mundo hacia lugares que no corresponden. Nosotros como creyentes, sumarnos a eso no es bueno, no hace bien para los creyentes. Y que el fondo de todo eso es un espíritu antisemita que está diseminado sobre el mundo. O sea, es un espíritu que pone ideas contrarias al pueblo hebreo, ¿no? El pueblo que originalmente fue el pueblo destinado por Dios para llevar su palabra a todas las naciones. Y no solamente eso, sino que el enemigo se dedicó sistemáticamente desde la creación hasta el tiempo de Jesús en atacar lo que iba a ser la simiente del a la frontera de Israel por las fuerzas militares, tanto de las coaliciones que están a la vuelta, como de Rusia totalmente, porque intervino con sus aviones dentro de la frontera de Israel y fue automáticamente neutralizado, porque realmente Israel está muy protegido por Dios, y yo creo que es obra de Dios, y no creo que haya sido obra, bueno, hay intervención del hombre, pero creo que sobre todas las cosas está la intervención de Dios. Y además que Israel ya tiene experiencia en ese tipo de cosas, ¿no? Claro que sí. Ha sido sorprendido en 2 oportunidades, y los han invadido los sirios en una oportunidad, y después una guerra preventiva que hizo Israel frente a Egipto también. Ya tienen como un conocimiento de lo que es Claro que sí, Marcos, están muy preparados, y yo creo que esto fue un testeo y lo vamos a hablar, y yo creo quizás no lleguemos a la profundidad que se necesita para ver en este momento el escenario en el cual se encuentra inmerso Israel y cómo se encuentran la frontera, todas esas
esos grupos ¿no? que están haciendo la guerra ahí cerca de la frontera, y ahora esta intervención israelí. Y después vamos a hablar un poco también de la situación de los israelíes en el mundo, cómo está el caso de Yemen. Es tanto como el caso de Uruguay y algunos otros casos que se han dado de esos atentados que se dan contra la gente del pueblo de Israel, sobre todo a las personas que salen a vacacionar o a hacer alguna actividad fuera de su país. Bueno, te agarra un terrorista y te mata, y es tremendo lo que está pasando para el pueblo de Israel. Entonces yo creo que son dos temas importantes que creo que podríamos tocarlo en el día de hoy. Entonces vamos a ir de repente a una cortina musical, vamos a ir a un tema musical para tratar de entonces profundizar inmediatamente. ¿Sí? ¿Te parece, Marco? Sí, sí. Va, Dios te bendiga. Continuamos entonces. Decime qué página. Radio KDF, Montevideo, Uruguay. Aquí comenzamos una vez más una nueva edición del programa Alerta Últimos Tiempos. Y bueno, tengo a mi derecha a Ernesto Horta, en cabina de control a Lucas González y a Carlos Quiroga, que se está poniendo las pilas ahí con la máquina. Y bueno, ¿qué tenemos para hoy, Ernesto? Bueno, yo saludo a la audiencia y a los radios escucha, aquellas personas que también van a estar en contacto a través de nuestro canal en YouTube. Marco, yo también les arrimo un saludo fraternal, una bendición muy grande para aquellos que van a escuchar a partir de ahora, en el futuro, los videos que quedan colgados. Perfecto. Y también bueno, ya los saludo de la radio escucha. Hoy vamos a tener un tema que yo creo que es muy importante y no vamos a hacer referencia, hoy sí vamos a hacer referencia a un versículo en particular, un versículo bíblico. Vamos a seguir a hablar, hoy vamos a hablar sobre todo de Génesis capítulo 12 versículo 3, en el cual habla sobre las maldiciones, y yo creo que es un tema que tenemos que tratar porque creo que es algo que nos ayuda a nosotros como creyentes y también va a ayudar a mucha gente. Y después, bueno, vamos a seguir viendo el escenario sobre Israel. Hubo un enfrentamiento en estos días de la aviación rusa contra la aviación israelita, algo inaudito, algo increíble, sencillamente un testeo, no fue nada enfrentamientos reales, sino que lo están testeando. Yo creo firmemente que están tratando de ver cómo reaccionan los tiempos de reacción del pueblo de Israel ante una posible acercamiento, en principio, hacer con el programa Alerta Últimos Tiempos, programa que tiene como el objetivo de alertar sobre estos últimos tiempos, alertar a las personas, sobre todo alertar a los creyentes y a aquellas personas que no creen en Cristo, para tratar de encontrar un camino, para encontrar realmente un escenario mundial en el cual digan, bueno, esto que está sucediendo de acuerdo a la Biblia, ¿es o no es el momento en el que vivimos? Y ese momento en que vivimos hace realmente el reflejo de lo que estamos viviendo, de que la Biblia dice que lo vamos a vivir. Bueno, eso es el trabajo que nosotros en Alerta Últimos Tiempos creemos que estamos llevando adelante. Entonces, en el día de hoy nosotros queremos hablar de Génesis capítulo 12 versículo 3, en el cual dice: bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldicen, y serán benditas en ti toda la familia de la tierra. Hoy en día nos estamos asistiendo o estamos encontrando, Marcos, y yo creo que esto es algo importante, estamos encontrando creyentes, y a veces creyentes de muchísimos años, de que no entienden de que nosotros, la iglesia de Dios, estamos insertos dentro del pueblo de Israel. No somos una iglesia que está por encima del pueblo de Israel, sino que la Biblia dice que nosotros somos los pámpanos que hemos sido insertos dentro de la viña, hemos sido insertos en la viña de Dios, que la viña representa al pueblo de Israel. Entonces hay muchos creyentes, muchas personas que creen o que el pueblo de Israel tiene que ser un pueblo como lo trata el mundo, un pueblo menospreciado, un pueblo como que no tiene mucho sentido. Sin embargo, la Biblia dice que la gran importancia que le da al pueblo de Israel, no solamente porque es el pueblo de Israel donde Cristo vino, donde Cristo vivió, en realidad es donde Cristo nació. Entonces, por lo tanto, es la nacionalidad de Cristo. Nadie puede negar que Cristo fue judío, que Cristo vino en tiempos de Israel, en tiempos en que había un imperio romano que gobernaba sobre la tierra. Entonces nadie puede negar que Cristo es judío, nació, y lo más importante de todo, no solamente que nació como judío, sino que aparte él es el rey de los judíos. Y no
solamente eso, que en el libro de Romanos dice que la salvación vino por los judíos. Por los judíos. Entonces, una de las grandes preocupaciones que nosotros hemos estado viendo en la radio ya hace un tiempo es cómo las personas, cómo los cristianos, aquellos cristianos que se dicen ser cristianos, o sea, se dicen ser personas que pertenecen a Cristo, que creen en Cristo y son de Cristo, que cómo puede ser entonces posible que estas personas desmerezcan al pueblo de Dios. Yo no digo que lleguen al punto de maldecir al pueblo de Dios, porque llegar a ese punto, podríamos hablar de repente un personaje, un presidente de una nación que hace no mucho que murió, un personaje que se dio el gusto, se dio esa forma de maldecir al pueblo de Israel, decirlo en la prensa, decirlo en la radio, decirlo, y que todo el mundo conoce, y yo creo que muchos saben, y si aquellos no lo saben, que lo busquen, porque nosotros tratamos de no dar los nombres de las personas, sino que tratamos de que si surge algún interés por parte de las personas, busquen a este presidente, y vamos a decir, el presidente de Venezuela, que maldijo al pueblo de Israel, y cómo fue la muerte de este personaje, de este presidente, por haber maldecido al pueblo de Israel. Entonces tenemos suficiente evidencia en estos momentos para decir, bueno, que aquellos que se atreven a maldecir, en este caso es el extremo, o en algunos casos algo un poco más liviano, intentar invadir o intentar hacer lo que hacen actualmente los terroristas